todos ustedes. Voy a hacer la sustentación de mi proyecto del curso de Estadística Descriptiva y Probabilidades. El tema que atendí fue enfermedades raras y huérfanas en el Perú. Entonces, el título de mi proyecto es Características de las enfermedades raras o huérfanas en el Perú en el 2022. Las enfermedades raras o huérfanas son aquellas que están presentes en un pequeño grupo de personas, menor al uno de cada 100.000 habitantes, son de origen poco conocido, requieren muchos exámenes para poder diagnosticarse y a la vez requieren también tratamientos que son generalmente costosos. Entonces, tenemos un listado nacional de más de 500 enfermedades con un código consideradas como raras o huérfanas, ¿no? Actualmente en el Perú tiene un fondo, que es el Fondo Intangible Solidario de Salud, que atiende y financia este tipo de enfermedades. Entonces, mi pregunta es respecto a esas enfermedades que son tal vez raras o huérfanas solas, pero que si las unimos van a afectar a gran parte de la población, ¿no? Más o menos se calcula que es un 7% de la población que puede ser afectada por alguna de estas enfermedades. Y es por ello que es muy importante poder caracterizar a esos pacientes, ¿no? Y ver cuáles son sus características en este grupo, en este año, 2022, ¿no? Entonces, mi objetivo general es escribir las características de los pacientes con enfermedades raras o huérfanas en el 2022. Y específicos, además de caracterizarlos, a ver si hay alguna relación, si hay alguna relación entre el monto de gasto por sexo, ¿no? Por región de procedencia o por el tipo de seguro. Entonces, la población peruana puede ser afectada en un 7% por estas enfermedades raras o huérfanas, por ello se considera que el universo de la población afectada es más de 2 millones de personas. Ahora, la muestra que tomé fue la base de datos de FISAL, del Fondo Intangible Solidario de Salud, que contiene 51.242 habitantes, que fueron atendidos en los establecimientos de salud públicos con enfermedades raras o huérfanas durante el periodo 2022. Ahora, esta base de datos estaba dividida en dos partes, de enero a julio y de agosto a diciembre. Lo que hice fue unirlos y eliminar los duplicados y los diagnósticos CIE-10 que sean del grupo Z, que son generalmente procedimientos, no son enfermedades, son procedimientos como trasplantes y que pueden generar confusión a la hora de hacer el análisis de las enfermedades raras o huérfanas. Entonces, mi unidad de análisis va a ser el habitante del Perú atendido en establecimientos de salud público con enfermedad rara o huérfana en el año 2022. Entonces, ahora recordar que estos datos son sensibles, son de personas. Por eso que FISAL lo que hizo fue anonimizar a estos pacientes, no colocando el DNI, sino un número de orden, ¿no? Que va a ser el ID que he utilizado para analizar a esta población. Tomé 7 variables que son el diagnóstico, el sexo, la edad, la región de procedencia, el establecimiento de salud donde se atiende el paciente, el mes de atención y el tipo de seguro, ¿no? El diagnóstico son cientos de diagnósticos, el sexo puede ser femenino o masculino, la edad de 0 hasta más de 100 años, la región de procedencia 24 regiones. Los establecimientos de salud en atención son diversos y los meses son 12 en este año. En cuanto al tipo de seguro, puede ser SIS emprendedor, SIS gratuito, SIS independiente, SIS microempresas y SIS para todos. Entonces, mi instrumento de colección es la base de datos de FISAL, que se encuentra en la página de datosabiertos.gov.p, Group Fondo Intangible Solidario de Salud, que está en formato CSV y actualizado hasta el 25 de mayo del 2023. Entonces, con esta información, empecé a caracterizar de acuerdo a las variables. Primero, en cuanto al diagnóstico. Encontré que había más de 500 diagnósticos, pero al hacer la evaluación por frecuencia relativa, encontramos que el primer puesto lo tiene la diabetes mellitus tipo Moody. Es una diabetes especial que se encuentra en un 42.15% de la población atendida con enfermedad rara o huérfana. Luego está la epilepsia como 5.5%, luego las enfermedades pulmonares intersticiales sin y con fibrosis, y en quinto puesto el lupus eritematoso sistémico con un 2.77%. Son las enfermedades más frecuentes en cuanto a las raras y huérfanas. Tenemos que en cuanto al sexo es más frecuente en mujeres, 60.64% fueron mujeres. En cuanto a la edad, al ser un grupo muy de enfermedades que atraviesan todas las etapas de vida, lo que hice fue dividir en grupos de 5 años, de 0 a 4, 5 a 9 y así en consecutivo. Y con esa información encontré que la moda
era más frecuente en menores de 5 años. Y luego de esta edad, los casos disminuyen para volver a incrementarse a partir de los 35 años, con el pico en los 55 a 60 años. La región de procedencia más frecuente, donde se atiende el paciente, viene a ser Lima, ¿no? Porque tiene más hospitales, más población. 53.69% fueron casos atendidos en Lima, 7.82% casos atendidos en el Callao. Ahora, en cuanto a establecimiento de salud, atención, es una sorpresa que el primer puesto lo ocupe el Hospital María Auxiliadora, con un 11.1%, ¿no? Es un hospital general ubicado en Lima Sur, que no está, digamos, diseñado para enfermedades raras o huérfanas, ¿no? Lo que sí está es el Instituto Nacional de Salud del Niño Breña, que tiene el segundo puesto con un 6.08%. Y luego el Hospital Nacional Cayetano Heredia, Hospital San José, el Hospital de Emergencias Villa Salvador, el Carrión de Callao, Hipólito Unanue, 2 de Mayo, Hospital del Niño San Borja. En cuanto a mes de atención, observamos que las atenciones van incrementándose a lo largo de los primeros 6 meses del año, el pico es en junio, y luego va disminuyendo, ¿no? Entonces, el último trimestre del año es cuando hay menos casos de este tipo de enfermedades raras o huérfanas. En cuanto al seguro que se pueden tener los pacientes, que es el CIS gratuito, 80.74% son con CIS gratuito, y el CIS emprendedor o independiente o microempresas tiene una condición marginal. Ahora, la justificación, obviamente, en el caso de sexo, usamos el PAI, gráfico tipo pastel, y en los otros casos, gráfico de barra para mostrar, debido a que las categorías son mayores a 5, ¿no? En esas variables que he evaluado. En cuanto al análisis que hice, evalué el monto anual versus el sexo, encontramos que las mujeres gastan un 55.19% del presupuesto de FISAL para atender enfermedades raras o huérfanas, ¿no? A pesar de ser el 60% de los casos, gastan el 55.19%, cantidad menor. En cuanto a tipo de seguro, tenemos que el seguro más frecuente es el CIS gratuito, con cierta predominancia del CIS emprendedor e independiente, que son CIS, que son seguros que se pagan, en cuanto a las mujeres. En cuanto a la región, obviamente, en ambos casos más frecuentes en Lima, la única diferencia que encontré fue que en el Callao más pacientes son mujeres que varones. Entonces, en cuanto a los resultados, encontramos que la diabetes mellitus tipo MODY es la más frecuente, con un 42.15%. Las mujeres son las más afectadas, 60.64%. La edad más frecuente de enfermedad rara huérfana es 0,4 años, y luego disminuye y sube con un pico a los 55 a 59 años. Lima es la que atiende más casos de este tipo de enfermedades raras o huérfanas, y el Hospital María Auxiliadora de Lima Sur es el que más atiende estos casos. Los meses más afectados son junio y julio. Los pacientes que acuden generalmente tienen CIS gratuito. Entonces, en las conclusiones es que las enfermedades raras y huérfanas más prevalentes corresponden a la diabetes mellitus tipo MUDY, que los niños menores de 5 años y adultos mayores de 50 años son los que más se afectan por estas enfermedades, que Lima, y especialmente Lima Sur, atiende mayor cantidad de casos. Y estos casos ocurren generalmente hacia el invierno y caen en primavera y verano. Pacientes atendidos a través del Seguro Integral de Salud gratuito son los más frecuentes atendidos, porque esto ayuda, al ser enfermedades de alto costo, pues genera mucho gasto de bolsillo. Y además las mujeres son las más afectadas por esas enfermedades, ¿no? Y a pesar de ello no gastan más que los varones. Ahora, en cuanto a las recomendaciones de ese estudio, es que se hagan estudios posteriores para caracterizar las enfermedades raras o huérfanas, porque debido a que solamente tomé un año, muchas enfermedades tenían pocos casos. Entonces, esto va a ser difícil que se haga un análisis más detallado de las enfermedades, ¿no? Se requeriría por lo menos un estudio de 5 años de casos para poder analizar con más detalle. Luego debemos observar por qué las mujeres se afectan más por esas enfermedades raras o huérfanas, y por qué la población se atiende más en Lima Sur, ¿no? Habiendo hospitales que están en Lima Centro, especializados en enfermedades raras o huérfanas, pero la población prefiere atenderse en Lima Sur. Bueno, además presento la base de datos, que es presentamos los metadatos de esta base de datos. Esto, gracias.